Que la paz del Señor gobierne. Eh, a ver, un segundito. Ahí está, ahí está. Como le decía, que la paz de Dios gobierne sus vidas, sus hogares. Realmente estoy agradecido a Dios, en primer lugar, también a la invitación de mi hermano querido Omar, que está ahí sirviendo al Señor en Colombia en estos momentos, ¿sí? Siempre estamos en contacto y también agradecido a cada uno de ustedes que se han conectado y poder compartir estos momentos. Bueno, como han venido viendo ahí en la primera carta de Tito, si por ahí no me escuchan, alguien que me haga una seña y cualquier cosa retomo, o Fede que me haga ahí una seña, algo, ¿sí? Así yo, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 2. Como recién decía Aldi, un libro que tiene no es que tiene muy pocos capítulos, tiene los capítulos necesarios porque Pablo le aconseja a Timoteo cómo tenía que ir estableciendo la iglesia. Recuerden que en Creta, ¿no es cierto?, una palabra que era muy usada era la mentira, ¿no? Entonces, aquí en el capítulo 2 Pablo va a empezar a desafiarle a Timoteo de cómo tiene que vivir enseñando, ¿sí? ¿Cómo es eso? El hecho de vivir a Cristo, ¿sí? Vivir la Biblia para poder enseñar. Esa es la mejor forma, eso es lo que quiere Pablo establecer en la vida de Tito. Lo repito, el hecho de enseñar a otros viviendo la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Un dicho popular dice, si tu caminar no anda con tu hablar, mejor que no hablar, mejor no decir nada, ¿no es cierto? Entonces Pablo le va a decir al hecho al joven Tito, ¿no? Que empiece a enseñar. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí en el versículo 1 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ya ahí el apóstol va a marcar una diferencia desafiándolo a Tito específicamente. Y ya quiero que esta noche cada uno de nosotros nos podamos sentir desafiados, ¿no? Que podamos poner nuestro nombre, pero tú, Raúl, Fede, Olga, Aldi, habla, enseña lo que está de acuerdo con la Biblia. ¿Qué quiere decir? El hecho de poner como base este santo libro. Recuerden que el capítulo 1, ¿no es cierto? Pablo le va a exhortar a que tenga cuidado de las fábulas. Es un tema que Pablo viene tratando en todas las iglesias, ¿no? Si vemos las cartas de Pablo, siempre va a estar tocando el tema de las tradiciones. Entonces, Pablo le dice a Tito, bueno, que ponga en primer lugar, ¿m?, lo que es la doctrina. Recordemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ahí el escritor va a tocar un tema, ¿sí? El hecho de que en el versículo 42 le dice que los primeros hermanos, ellos estaban unánimes en qué, en la oración, pero en qué, en la doctrina. Había un mismo corazón, una misma mente, una misma motivación en cuanto a la palabra de Dios. Y la palabra clave ahí es perseveraban, o sea, estar constantemente en el hecho de perseverar. Podemos decir que hoy en día la palabra de Dios está siendo atacada de diferentes maneras y muchas veces es la forma más sutil del enemigo, y lo digo como hijo de Dios, que hace no creerle a Dios. Si en esta noche yo dijera, ¿cuántos creen en Dios? Creo que todos abrirían el micrófono y dirían, yo creo en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿realmente le creo a Dios lo que Él ha colocado en su palabra? ¿Realmente estoy confiando? Nos acostumbramos a hablar, ¿sí?, de Dios, lo bueno que es Dios, pero hagamos una pregunta más internamente, ¿no? Escudriñemos en nuestro corazón. Como dice el salmista, examíname, oh Dios, allá en lo más profundo. ¿Realmente yo le estoy creyendo a Dios? Y no solamente lo tengo que pensar correctamente, sino tengo que vivirlo. Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Perdón, a Tito, el hecho de lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana doctrina. Ahora, una palabra que me hace pensar con respecto a la sana doctrina es la hipocresía.
la hipocresía. Y sabemos, yo noté aquí, dice, decir que creo y que es verdad, pero en realidad estoy ignorando. ¿Mm? Y vivo como yo quiero. Y vivo como yo quiero. Ese es ser hipócrita, ¿no? El hecho de predicar, de hablar, pero mi conducta no refleja. Entonces Pablo le dice a Tito, mirá, tenés que vivir de una forma digna. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo que hace en Éfeso? Le dice allí el hecho de que os ruego, hermanos, que andéis como es digno de la vocación, tener un andar digno. Esa palabra digno significa a la altura, ¿no es cierto? Dice 1 Juan, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, capítulo 2, en que nos podemos llamar que hijos de Dios. Estamos a una altura, ¿eh? Y tenemos que andar y caminar de acuerdo a esa altura. Somos hijos de Dios, hijos de Dios. Ahora, no siempre queremos escuchar, ¿eh?, las palabras del Señor, pero Dios nos dice y nos insta a que vivamos para Él. Proverbio 3, un hermoso capítulo, versículos 5 y 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, no te afirmes en qué, en lo que vos crees, en tu propia prudencia. Pablo dice a Tito, busca la sana doctrina. Pablo también en un versículo va a hablar, de decir, tienen comezón de oír, están ahí inquietos, pero tienen que buscar la sana doctrina. A veces personas van a ciertos lugares y escuchan supuestamente la palabra de Dios, hermano, y se sienten bien, agradables. ¿Por qué? Porque no hablan de pecado, no habla de conductas indebidas. Hace un rato cuando hicieron el concurso bíblico, era fabuloso escuchar qué cosas tenemos que buscar, aquellas que agradan a Dios, aquellas que glorifican a Dios, hermanos. Y estamos en una lucha constante. Pablo siempre va hablando, ¿no? Y va allí al joven Timoteo, por ejemplo, en capítulo 2, le va diciendo cómo hay que luchar esa carrera, como un atleta, hay que ser disciplinado, como un labrador, hay que ser paciente, pero seguir en la sana doctrina. Y vamos a ir al versículo 2, voy a tratar de ir rapidito y poder tener una idea de cada versículo. El versículo 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es interesante que Pablo le va diciendo a Tito, mira, vas a ver en la congregación justamente anciano, y cuando dice anciano no está hablando en cuanto a la labor de anciano, sino a personas mayores, personas grandes, personas que tienen que ser tratadas con amor. Y esas personas grandes tienen que ser vigilantes, hombres que puedan ser respetuosos, capaces de controlarse a sí mismos. Y algo interesante que yo veía en este versículo es que las personas mayores muchas veces somos rígidos, y ya lo digo ya con un poquito más de 50 años, a veces somos rígidos con cosas que creemos o tradiciones que uno arrastra de años, ¿sí? Pero lo que tenemos que ser rígidos es en cuanto a la palabra de Dios, rígidos en cuanto al hecho de poner por obra la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Tito anteriormente, fíjate en la sana doctrina. Y cuando hables con los ancianos, cuando hables con los ancianos, tenés que hacerlo con amor, con amor. Recuerden que Tito era una persona joven, era una persona joven. Y tenía que estar con hermanos más grandes que él y tenía que ir en amor, en amor. Dice, asimismo, también tenía otro grupo de personas, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Esta palabra reverente va haciendo la sugerencia de que en su forma de vestir y cómo es su conducta. También lo podemos ver como un adjetivo, esa palabra reverente, que va hablando de, en cuanto a un oficio. Sabemos que las ancianas, ¿sí? Aquellas que son mamás, tienen la oportunidad y tuvieron la oportunidad de guiar a sus hijos. Pero también va diciendo así, haciendo referencia al hecho de que esas personas mayores ayuden a las señoritas a cómo conducirse,
a cómo conducirse en la casa de Dios. Después más adelante va a decir cómo tienen que amar a sus esposos. Entonces, Pablo lo que le va diciendo a Tito, el hecho de que tiene que no, ¿cómo decir? Ser amoroso con el trato de cómo estar ayudando a los ancianos y a las ancianas. Ahora, ahí en el versículo 4, si me acompañan, ¿sí? Dice que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Qué interesante es la labor de la madre, de las mujeres que son mamás, y el desafío es que Pablo le dice a Tito de que le enseñe y les anime en su labor. No le dice que tiene que ser el maestro él de ellas, sino a las ancianas a poder influenciar a las más jóvenes a amar a sus esposos y a amar a sus hijos. Por esa palabra busqué y decía en cuanto al hecho de amar, ¿sí? Es el hecho de mostrar afecto genuino. Ahora, si bien lo está hablando a las damas, a las mujeres, también lo pensaba para mí mismo, cómo estoy conduciéndome yo en la iglesia local. Realmente estoy mostrando ese amor que dice el Señor que fue derramado. La Escritura dice que el amor de Él fue derramado en mi corazón. O sea que yo tengo la capacidad de poder amar. Ahora, es fácil amar cuando yo recibo algo a cambio. Pero el Señor nos invita a caminar la segunda milla, a amar aquello que nos cuesta, ¿no? Aquello que de pronto, voy a usar un dicho popular, le dicen puente roto. ¿Y por qué? Porque nadie lo pasa, nadie quiere estar al lado, nadie quiere, ¿no es cierto?, cruzárselo. No, pero con Miguelito sí, porque es agradable charlar, porque es gracioso. Tenemos que amar. Si el Señor Jesús nos amó, dice la Escritura, de pura gracia, que después más adelante vamos a ver en los últimos versículos de este capítulo que va a hablar sobre la gracia de ese Dios amoroso. Ahora, ahí en el versículo 5 dice de cómo tiene que continuar esa enseñanza de las damas, dice que enseña a ser prudentes. ¿Mm? Esa palabra prudencia va a hablar de tener una, ¿cómo decir?, un autocontrol, ¿sí? Que no le den lugar a la lengua. Después dice castas, eso va hablando el hecho de también de tener una mentalidad equilibrada, cuidadosas, va hablando también del hecho de tener minucioso cuidado en su casa, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay una gran realidad, hermanos, hoy en día, que muchos hogares cristianos, ¿m? Y lo digo con mucha tristeza, muchas veces no estamos dando realmente esa luz y esa sal que el mundo necesita. Si bien está hablando de las damas, cómo tenía que conducirse, va hablando de cómo tiene que ser el hogar también, que tiene que ser un hogar donde realmente pueda glorificar a Dios. Y no ocurre esto, como dice justamente aquí en la Escritura, ¿sí? De que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Y por qué hace esa aclaración? Perdón? Porque ocurre, hermanos, ocurre. O no han escuchado quizás algún comentario y dice, uy, si eso es ser hijo de Dios, no, mejor continúo como estoy. Si recibir a Cristo en mi corazón es tener que ir a una iglesia, no, mejor no, porque allá va fulano y vos sabés cómo es la vida de esa persona, ¿no? Y estamos, digamos, con eso dando un testimonio de pisoteando lo que Dios ha hecho por mí o por el hermano, ¿me entienden? Entonces, es interesante porque te hace reflexionar y nos invita a mirarnos a nosotros mismos, hermanos, cómo nos estamos conduciendo, cómo nos conoce el almacenero, el verdulero, el carnicero, la vecina, el vecino, el compañero de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Dice la Escritura que somos hijos de luz, pues andemos como hijos de luz, ¿no es cierto?
¿Para qué? Para que realmente el mensaje de Cristo, de las buenas nuevas, de la salvación, pueda correr, pueda ser un canal donde la salvación llega a diferentes lugares. Poder ser vaso, dice la Escritura, de uso para honra, para honra. Ahora, versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo le dice a Timoteo, bueno, a los ancianos, a las ancianas, tratarlas con amor, sé tú alguien que anime, que busque, que puedan enseñar a las más jovencitas, pero también enséñale a los jóvenes a ser prudentes, a ser prudentes. Ahora, ser prudente es vivir sabiamente, vivir realmente permitiendo que Dios guíe los pasos y tener la capacidad mental bajo control. Dejar que Dios gobierne cada instinto mío y cada pasión. Eso es vivir de una forma prudente. Dejar que Dios ocupe el primer lugar y guíe cada decisión. Ahora, los jóvenes siempre, yo me acuerdo cuando fui joven también, porque en un momento lo fui, tenía mucho más cabello que ahora, y uno era muy impetuoso para hacer las cosas, ¿no? Que era alguien que quería hacer las cosas rápido y querer sacar las cosas ya, ¿no? Y por no ser prudente, había algo, siempre me equivocaba y tenía que pedir perdón. En la iglesia quería hacer todo rápido, me decían, ¿podés estar con los jóvenes? Sí, sí, iba y no era prudente y a veces hablaba mal, pero no mal porque fuera una expresión mala, sino de una forma tosca. Entonces Pablo le dice a Timoteo, acércate a los jóvenes y animarlos a que puedan llegar a ser prudentes en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de caminar. Ahora en el versículo 8, versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la confianza, perdón, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ahora, Pablo le dice, vos tenés que ser el ejemplo, presentándote tú, no buscando el ejemplo de otro, ¿no? Y ese es el desafío que nos da el Señor a Jesús a nosotros en esta noche. Raúl, ¿querés enseñar? Bueno, querés edificar, pero tenés que ponerte tú como ejemplo. Y para ser como ejemplo, ¿cuál va a ser el espejo? Dice la Escritura. Justamente este libro. Cuando yo me miro en este libro y realmente veo que está mal y lo cambio, voy a poder hacer llegar a ser ejemplo. Ahora, uno va a buscar ejemplos buenos, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué, hermano? Si no vivís como Dios quiere, si yo no vivo como Dios desea, también voy a ser un ejemplo, pero va a ser un ejemplo malo. También voy a ser ejemplo. Pero Pablo lo desafía a Timoteo de que él pueda ser el ejemplo y le dice de buenas obras. Y esa palabra presentarte, yo busqué, y va haciendo referencia a ser más que un maestro. El hecho de presentarte va hablando de justamente la palabra siguiente que dice, sé ejemplo, sé ejemplo. Y es interesante que esa palabra ejemplo va hablando de tipos. ¿Vieron la máquina de escribir? Que tienes los tipos, las diferentes, bueno, digo máquina de escribir y ya voy hablando de muchos años atrás, porque ahora ya ni existe, ¿sí? Alguno puede tener alguna máquina por ahí arrumada, con polvo, con tela araña, pero en mi época, cuando estudié el secundario, había una materia que era mecanografía, ¿sí? Entonces era la forma de aprender a tipear y cuando uno apretaba una tecla, veía que en el papel se reproducía la tecla que uno apretaba. Y es aquí esta palabra, justamente ejemplo, hablando de tipos. El hecho de poder representar lo que es. Lo que es. Preséntate tú como ejemplo. Sé que ese original, ese original. El desafío, hermano, es el hecho de que vos y yo vivamos vidas cristianas originales, que podamos desafiar a otros a imitar a Cristo,
Así Pablo lo dijo, él mismo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no me animaría a decirles, hermanos, sean imitadores de mí, porque sé que tengo muchos errores y tengo que seguir creciendo. Pero miremos al ejemplo máximo, a Cristo, y así vamos a poder desafiar a otros a seguir a Cristo, no seguirnos a nosotros. Pablo dice, ponete ejemplo, pero para que sigan a Cristo, para que hagan buenas obras. Esa buenas obras que dice Efesios 2:8, que Dios preparó de antemano para que usted y yo podamos caminar. Y así vamos a ir animando a otros a caminar hacia Cristo. Ahora, allí vamos al versículo 9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todos adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Y aquí aparece otro grupo de personas. ¿Quiénes son? Los siervos. Y habían dentro de la iglesia, ahí en Creta, personas que conocían al Salvador, que eran siervos en su casa, que eran esclavos. Y de pronto dentro de la iglesia habían esclavos que eran en su, digamos, en su ministerio dentro de la iglesia, que eran ancianos también. Y de pronto tenían a sus amos, a quienes tenían abajo. Entonces Pablo dice a Timoteo, esas personas, esos siervos, estén sujetos a sus amos, que no se olviden que el deber que ellos tienen es de seguir respetando a su amo, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia. Dice que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Qué palabra esta? ¿Qué palabra? El hecho de no responder. Dice la escritura, la blanda respuesta quita la ira. Y muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que somos muy rápidos de responder. Santiago nos dice más bien ser rápidos en qué, en cerrar la boca, en escuchar y después hablar. ¿Sí? Todo hombre y mujer sean, dice, más ávido, más rápido en escuchar que hablar. Y acá le dice, Tito le va diciendo a los hermanos, ¿saben qué? Ustedes que son siervos, tienen que estar de una forma sumisa, sujeta al amo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Después dice, no defraudando, sino mostrándose fieles. Y esa palabra defraudar, no vas hablando solamente de no robar, sino va hablando del hecho de que no malversar propiedades, cosas que tienen a cargo, ¿no? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos fueron como todos los hermanos estaban ocurriendo en ese momento, iban y entregaban, ¿no es cierto?, el dinero que tenían de las propiedades que vendían. Pero ellos que hicieron, bueno, quedémonos con una parte. ¿Sí? Digamos que la estamos entregando toda frente a los demás, pero nosotros sabemos que nos quedamos con una parte. ¿Y qué ocurrió? Dios ahí mismo puso un alto, y murieron ambos. ¿Qué pasó? Dijeron algo que realmente no estaban en su corazón cumpliéndolo, ¿no? Y así le dice a estos siervos, que no sean personas que defrauden, sino sean fieles en todo, fieles en todo. Ahora, cuando va hablando el hecho de mostrarse fieles, va hablando el hecho de que en todo momento y en todo trabajo, en aquel trabajo fácil, en aquel trabajo difícil, aún en la sumisión, mostrar fidelidad, fidelidad. Cuando uno tiene un amo, ¿m?, que es considerable, que es atento, para el esclavo es fácil estar sumiso, ¿no? Pero cuando el amo es austero, el amo es alguien que es intratable, quizás no, obviamente. Pero ¿qué le dice Pablo a través de Tito a estos hermanos? Tienen que ser fieles, tienen que ser fieles. Ahora,
yo noté algo que me llamó mucho la atención aquí. Dice, en la parte cuando dice al final del 10 para que en todo adornen la doctrina de Dios. Fue algo que vi y me llamó mucho la atención. Dice, es adornada la doctrina cuando los efectos de la palabra de Dios en mi vida y carácter son visibles. En mi conducta, de lo contrario, es solo teoría, es solo teoría. Cuando la palabra de Dios, hermano, realmente entra a nuestra mente y baja al corazón, tiene que verse. Sabemos que las obras no son para mostrarnos a nosotros, sino para mostrar a Dios a las demás personas. Dios preparó, como dije anteriormente, obras de antemano. Ahora, esas obras son para darle la gloria a Dios. Pueden haber médicos, trabajadores, panaderos, pero las cosas que hacemos es porque Dios nos las permite y Dios las preparó de antemano. ¿Pero para qué? Para mostrar lo que es Dios, lo que es Dios. Uno dice, ¿cómo? ¿A través de mi trabajo muestro a Dios? Sí, por cómo lo hago, por cómo es lo que digo, y es un testimonio, y adornan, adornan. Y es interesante esa palabra adornar, ¿no? Y es la idea de poner una joya en su lugar para que se luzca, para que se luzca. Dios tiene un mensaje de salvación, un mensaje de santificación, un mensaje de glorificación. ¿Sabes qué? Vos y yo estamos para adornar ese mensaje, para mostrar a un mundo que se pierde que en Cristo hay salvación. Y como vivamos, es que vamos a poder darle realmente ese adorno, ese adorno. Cuando, cuando uno tiene algo nuevo, ¿no es cierto? Uno desea usarlo todo el tiempo. Y no importa, yo me acuerdo cuando era chico y recibí por primera vez un balón de fútbol, ¿no? Uno dice, bueno, es algo tan común, pero estaba tan contento que me acuerdo esa noche, me lo llevé a mi cama y dormí con él. Y cuando venía de la escuela, enseguida iba, la agarraba y me iba al barrio donde yo vivía y mostraba mi balón, ¿no? Y venía Raúl, vamos a jugar y me daba no sé qué porque era mi balón y yo quería que me lo vieran, pero el balón es para jugar. Pero no, yo lo quería tener, para que los demás vieran que yo tenía un balón nuevo. ¿Sabes qué? El Señor puso en nosotros, en cada uno de nosotros, ese mensaje de amor maravilloso. Y vos y yo estamos para adornarlo, para que vean a Cristo, para que vean a Dios. Ahora, aquí en la segunda parte, por decir así, del capítulo 2 de Tito, el mensaje de Pablo agarra otra dirección, agarra otro sentido, otro significado, y va a empezar a hablar de la gracia de Dios, va a empezar a hablar de lo que Dios es y lo que Dios hace. Y así en el versículo 11, justamente va a marcar el punto, el inicio de esa gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vamos a ver rapidito en estos minutos que nos quedan. El versículo 11 de allí va a hablar justamente de esa gracia y sabemos que la gracia de Dios es que nos da lo que no merecemos, ¿no es cierto? Y podamos afirmar eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios nos dio la salvación y gloria a Dios de que ya no me pierdo porque sé que tengo a Cristo en mi corazón y sé a dónde voy. Pero Dios me da de su gracia para continuar esta carrera que tengo por delante. ¿Mm? Dice Pablo, dice, asidos de la palabra de vida, para saber que yo no he corrido en vano. Esa gracia que Dios me da para levantarme, para continuar cada día tomado de la mano de Dios. Eso es gracia, eso es gracia. Pero a veces esa gracia la pisoteamos, hermanos. A veces pensamos que esa gracia es poca, es insuficiente. ¿Por qué? Porque
Dice Hebreo que la vista las tenemos en las cosas de la tierra, no ponemos la vista allá arriba, no tenemos la vista puesta en el Señor, sabiendo de que Dios va a añadir las cosas que hagan falta en esa gracia. Cuando yo me esfuerzo, dice Pablo, dice a Timoteo, esfuérzate en qué? En la gracia. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Esfuérzate en eso que vos no mereces, que Dios te lo da. ¿Pero para qué? Para adornar ese mensaje de salvación. Y esa misma gracia, aquí dice que se ha manifestado con un propósito. ¿De qué? Para salvación a todos, a todos, a todos, a todos. Porque de tal manera amó Dios a quién? A todos, hermanos. ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que tenemos familiares que no conocen al Señor todavía. Y Dios quiere que a través de esa perla que es tu vida y mi vida, ellos puedan conocer. ¿Por qué? Porque nos desafía a adornar ese mensaje de salvación, para que esa gracia pueda llegar a la vida de ellos, para salvación, para salvación. Ahora, dice versículo 12, enseñando, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos. El versículo 11 nos hablaba el hecho de la gracia que nos redime, y el versículo 12 nos va hablando de la gracia que nos transforma, ¿eh? Que me reforma. Ahora, de esa gracia no es un parche. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo es algo nuevo. Nuevo, pero que en esencia Dios me hizo una nueva criatura, una nueva creación. Hay una naturaleza caída, pero esa naturaleza caída tiene que quedar justamente abajo. Dice Pablo, el apóstol Juan, dice que, Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca, es necesario que él cada día sea más y yo sea menos. ¿Mm? Entonces, aquí enseñando que renunciar, dejar de lado significa esa palabra, dice que la impiedad y los deseos mundanos. Segunda de Corintios 5, 17, somos nueva criatura, nueva creación. Y esa gracia que me salva, me redime, también busca que sea esa gracia que me santifique cada día. Saber de que estoy en las manos de Dios. Saber que estoy, como dice Juan 10, en esas manos que nada, que están ahí, el pastor me tiene en sus manos. Romanos 8 dice que nada ni nadie me puede separar de allí. Nada, 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 hermanos. Es gracia. Esa gracia que me santifica cada día. Me enseña el proceso de esa santificación progresiva. Sabemos que en Cristo estoy allí en los lugares celestiales, dice Efesios, en Cristo. Estoy santo para Dios, pero cada día voy avanzando en esa santidad que por gracia puedo tener. Ahora, así quiero terminar, no quiero irme mucho más de tiempo, pero en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo tengo que estar cada día? Justamente aguardando. Aguardando esa qué? Esa esperanza. Y esperanza sabemos que va hablando de que esperar con confianza, que sé que Él va a regresar. Ahí Pablo también en Tesalonicenses va hablando justamente cómo va a ser ese retorno en capítulo 4. Dice, el Señor mismo, no va a haber otro, Él va a venir a buscar a aquellos que compró con su sangre. Y ahí en el versículo 13 podemos pensar de esa gracia, esa gracia que recompensa. Él va a venir a buscar a los suyos, hermanos. Sea a través del rapto o a través de la resurrección, vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con el Señor. Dice que esa gracia, a través de la persona de Cristo, versículo 14, dice,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sabes qué? El pago de la demanda lo hizo Cristo. Él me compró, Él me redimió. Y esa gracia un día llegó a mi vida y llegó a tu vida. Y te sacó del mercado de esclavos. Te hizo libre, no para que andemos en una vida de libertinaje, sino para que podamos cada día vivir en santidad, sabiendo de que esa gracia me compró, pero también me está transformando, me está transformando, está reformando ¿eh? Este cuerpo que estaba, dice Efesios capítulo 2, que estaba muerto en mis delitos y pecados, pero Él me dio vida, me dio vida. Y en esta noche, hermanos, viendo rapidito, ¿no? El capítulo 2 de Tito, Dios nos desafía a que podamos continuar en esa gracia, que podamos seguir avanzando y esperar al Señor sabiendo de que Él no retarda. Algunos lo tienen por tardanza, pero nosotros sabemos que Él tiene un propósito, de que vos y yo en esa vida que vivamos podamos adornar el mensaje de salvación y que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Espero que estas palabras puedan servir de ánimo, de estímulo, para continuar enseñando. ¿Queremos seguir enseñando, hermanos? Dejemos que Cristo llene nuestra mente, nuestro corazón, y se va a ver reflejada en la acción cada día de cómo caminamos. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Creo que fue muy desafiante, muy animador el mensaje, por lo menos para mí, el de seguir creciendo cada día, como decía, nosotros debemos ser el que adorna el mensaje de Cristo, ¿no? Tenemos que realmente tener una vida que Dios diga, valió la pena morir por Ever, valió la pena morir por Rubén Cruz, valió la pena porque tienen una vida que muestre a Dios, ¿no? Gracias por el desafío, gracias por lo que nos compartiste. Te esperamos, Dios mediante, el martes que vienes para que sigas compartiendo. Y ahí quería contarles también de que, bueno, en lo que le podamos servir, tanto mi esposa y yo estamos a disposición, hermanos. Ahí, eh, ahora se me fue el nombre, Fede, tiene mi Fede. número y en lo que le podamos servir, ahí estamos gustosamente. Sé que, bueno, les estrecho un abrazo, así simbólico a todos, pero sé que la gracia del Señor les voy a poder conocer y ahí, como dice el himno, voy a tomar el himno, ¿no? Pero simbólico de cara a cara poderles ver a ustedes en algún momento. Seguramente, te esperamos cuando quieras en el hogar o cuando quieras. Nos invitas a tu casa, vamos a comer, no hay problema. Ah, no, a vos no te traigo porque a vos es más fácil vestirte que alimentarte. Bueno, bueno. Bueno, vamos. Oh, Gracias. Se nota que me conoce. veo que Estamos te fe de escuchaba. eso. Vamos a compartir ahora los motivos de oración, como solemos. Raúl, ¿querés compartirnos algún motivo específico? Oramos. También nosotros solemos ahora, después de la reunión, compartir los motivos de la iglesia con los que venimos orando, así que le Amén. damos un lugar. Sí, yo les pido que puedan estar orando. Tengo en realidad dos motivos. El primerito cortito es un motivo de agradecimiento. Estamos con unas pruebas de salud, pero Dios ha sido muy, pero muy, muy bueno en la provisión tanto de los viajes, porque hemos tenido que viajar a La Plata y demás, y también de los médicos necesarios para mi esposa, y doy gloria a Dios y gracias al Señor porque Él fue allanando todo, ¿sí? Y lo que ahora tenemos por delante es un control de esta situación, pero yo le quiero dar muchas, muchas gracias a Dios por la provisión espiritual, física y económica para eso. Y el segundo motivo es familiar.
que es el siguiente. Yo tengo un hijo mayor de 27 años que vive en Colombia y les comparto de que él me pidió que estuviera orando por el tema de la provisión de una movilidad para un campamento de matrimonios que van a tener ahora este fin de semana. Entonces, bueno, les comparto esa inquietud también de que Dios pueda también proveer de eso necesario para poder llegar a este lugar. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar orando como iglesia y ahora vamos a pedirle a Andrés si nos quiere compartir también los motivos de la iglesia.